Hola a todos y sean bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana. El capítulo de hoy, pues bueno, estaba previsto para ser subido la tarde, el día de ayer, pero pues no tuve el tiempo para grabarlo y subirlo. Entonces se los dejo bien temprano el día de hoy. Y bueno, lo he titulado como relatos paranormales, porque eso es lo que son. Son unas historias, la verdad, más que interesantes, en realidad dan miedo. De hecho, voy a empezar con una historia que en realidad, pues cuando la leí, la verdad sí me causó bastante miedo. Y pues bueno, también antes de empezar quería comentarle este tipo de coincidencias que suelen suceder en algunas historias, que en realidad si las personas que viven ese tipo de historias no comentan ese tipo de coincidencias, la verdad es que serían claramente increíbles. Pero en este caso tiene mucho sentido y presten atención a lo que me refiero. Esta historia dice así: hace unos 12 años me mudé con mis 5 hijos a una casa completamente nueva. La habían acabado de construir. Tenía 3 plantas. Estaba en una pequeña parcela sin casas alrededor. Un año antes me había separado del padre de mis hijos. Así que esa era nuestra primera casa propia, tanto mía como de mis hijos. Las cosas empezaron a suceder casi de inmediato. Cuando mis hijos visitaban a su padre los fines de semana, se oía gente corriendo en los pisos de arriba, pero no le di importancia, hasta que mis hijos también comentaron el mismo ruido cuando a veces se encontraban solos en casa después de llegar del colegio. Aproximadamente un año después conocí a mi actual esposo. Quedé en embarazo muy rápidamente. Entonces fue cuando las cosas se volvieron un poco locas. Mis hijos empezaron a oír voces, a ver figuras negras, a veces en las puertas o al pie de sus camas. Mi hija mayor empezó a caminar dormida y a hablar, como si tuviera conversaciones con el aire. Mis 2 hijos, uno de 11 y 14 años, bajaron corriendo las escaleras gritando que un hombre con gorra estaba en su habitación mirándolos fijamente mientras jugaban. Estaban tan seguros de lo que habían visto que a partir de entonces no quisieron dormir más en su habitación y se mudaron a la habitación de su hermano mayor. Mi marido, quien es taxista, dijo que cierta noche lo despertaron varias veces de madrugada porque una mujer lo llamaba por su nombre en nuestra habitación. Cuando todos dormían profundamente, mi hija de unos 12, 13 años se había quedado dormida en nuestra cama después de ducharse. Alrededor de las 10 de la noche, bajó llorando, diciendo que le había despertado un golpeteo. Se incorporó, se giró hacia la ventana de la habitación y vio a una mujer mirándola fijamente desde afuera. Cabe mencionar que mi habitación está en el primer piso, no en la planta baja, y daba a una extensa zona boscosa con un arroyo. Intenté restarle importancia porque la idea principal era tranquilizar a los niños, pero entre mi marido y yo habíamos hablado y seguimos hablando sobre la sensación de que había una presencia en la casa. Al siguiente año, o al pasar un año, las cosas se ponen realmente interesantes. Mi esposo estaba trabajando en la carretera una semana antes de Navidad. Había recogido a una pasajera en la fiesta de Navidad de la empresa. Una señora subió sola y le dijo su destino, que en realidad estaba muy cerca de nuestra casa. Al comenzar el viaje, mi esposo entabló una conversación muy amable. Ella le comentó los difíciles momentos de sus últimos años, o bueno, lo difícil que habían sido sus últimos años, y que por fin ya se estaba relajando después de mucho tiempo. Le contó a mi esposo que su hermana había estado sufriendo problemas de salud mental y que la había perdido hacía unos años por suicidio. Mientras seguíamos caminando, bueno, caminando no, mientras iba manejando, la señora señaló un pequeño camino lateral y dijo que por ese camino había una zona boscosa con un arroyo y que en sus orillas, junto al arroyo, habían encontrado el cuerpo de su hermana. Añadió que un promotor inmobiliario había comprado el terreno cercano y había construido una casa. Mi esposo se sorprendió obviamente y le dijo: no te lo puedo creer, nosotros vivimos en esa casa. Cuando llegó a la casa de nosotros, pues me despertó para decirme lo que pues había sucedido, lo que había hablado con esa señora que la había acabado de dejar hace un momento en su casa. Al día siguiente busqué información efectivamente sobre este lugar, sobre esta casa, y efectivamente en el periódico había información de la historia de la mujer. Había sufrido problemas de salud mental durante años, le había dicho a su familia que iba a dar un paseo y nunca regresó. Cuando su familia denuncia su desaparición y 48 horas después encontraron el cuerpo de esa mujer en la orilla boscosa del arroyo al frente de mi casa. Bueno,
Como les mencioné en un principio del podcast, estamos hablando directamente de coincidencias, ¿cierto? ¿Por qué coincidencias? Porque precisamente el esposo de esta señora da por, recoge un servicio de una mujer en una empresa, en una fiesta, la lleva a su casa y esa señora le cuenta esta historia. La señora que va a saber que el taxista es el que vive en esa casa, pues al fin y al cabo, la señora cuando empieza la historia, pues la señora de la historia dice que la casa pues realmente está en una parcelación, o sea, no había casi nadie cerca del lugar donde ellos vivían. Entonces esa señora comenta la historia de su hermana que había fallecido precisamente en el lugar en donde se encontraba la casa construida, porque pues cerca de esa casa había un arroyo en donde precisamente habían encontrado a esta mujer. ¿Qué creen ustedes? Que sea precisamente esa persona que se suicidó, que murió en ese lugar, la que sea la que estaba atormentándolos? ¿O creen que puede ser algo más? Lo- Me lo hacen saber en sus comentarios. Esta otra historia dice, personalmente no me afectó mucho. Una vez estando sola en casa, sentí un dedo presionando firmemente mi espalda. Y en dos ocasiones sentí a mi gato caminando sobre mi cama mientras estaba acostada. El gato había fallecido recientemente. Pero mi suegra se quejaba de que los mandos a distancia o los teléfonos aparecían misteriosamente al otro lado de la habitación cuando estaban en cierto lugar o cuando estaban en, digámoslo así, en el centro de la mesa. Y pues también había comentado de que en cierta ocasión vio que una de las sillas se había levantado. Todo el mundo pensó en ese momento, bueno, ya se está haciendo mayor, de pronto puede tener algún tipo de episodio de algún tipo de enfermedad. Entonces resultó un día que mi suegra se cayó, mi cuñado tuvo que llamar a los bomberos para que entraran a su apartamento, la encontraron en un charco de sangre cubierta de moretones desde el cuello hasta los pies. Mi cuñado, que anteriormente era policía, dijo que parecía la escena de un crimen. Todos los muebles estaban volcados y revueltos, básicamente estaban vueltos nada. La televisión estaba en el suelo, los cuadros de la pared tirados también en el piso, un completo desastre. Dijo que parecía que pues que hubo una gran pelea y la señora terminó en el hospital con la cadera rota. Al día siguiente fueron a su apartamento a hacer la limpieza, en ese caso su hija, mi cuñada, estaba limpiando en la cocina cuando oyó un ruido detrás de ella. Se giró y vio que una de las sillas del comedor estaba levitando por el aire y que esa silla, además de levitar, se quedó suspendida un momento y luego se inclinó hacia adelante y se cayó. Mi cuñada se asustó muchísimo a tal punto que no siguió limpiando y salió corriendo. Yo personalmente siempre he tenido malas vibras de este lugar. Mi cuñado, que era judío, llamó a un rabino cabalista para que inspeccionara esta casa. Y el rabino, en el momento en el que entra a la casa, inmediatamente dice que había algo malo en ese lugar. Bueno, lo que mi cuñado cuenta es que hicieron una especie de limpieza, exorcismo, un ritual que hicieron pues ese rabino, dejando las puertas y ventanas abiertas, me imagino pues para que el espíritu pudiera salir. Y mi cuñado me contó que en cuanto terminaron, una mariposa entró volando y pues estuvo por todo el lugar y luego se fue, ¿cierto? En retrospectiva, mi cuñada me contó un incidente que tuvo anteriormente en el que su hija, o sea, mi sobrina, o bueno, efectivamente, pues en ese caso sí vendría siendo mi sobrina, se queda sola en el apartamento, pues obviamente de mi suegra, la que se había fracturado la cadera. Eh, Dice pues que esa niña no era una niña nerviosa ni asustadiza ni mucho menos y además ya estaba grande, tenía 15 años. Dice que pues entró al baño a hacer sus necesidades, estaba sentada en el inodoro
Y dice que pues en el baño había una puerta de cristal esmerilado y pues hay una pequeña cortina dentro del baño, que es la típica cortina que uno pone cuando se va a duchar, ¿cierto? Y ella dice que mientras estaba allí sentada, la cortina se desprende y de repente empieza a flotar, ondulándose casi que prácticamente como en las películas de terror en cámara lenta, y esa cortina va hacia ella y cae en los pies de la niña. El susto fue tal que cuando fueron a buscar a ver qué era lo que estaba pasando, la niña les comenta pues esa situación, esto que sucede. Entonces, bueno, historias de terror, relatos de terror de casas, por así decirlo. Y esa que les voy a contar a continuación, también excelente, dice, esto sucedió cuando tenía 20 años. Estaba casada con el padre de mi hijo mayor. En ese entonces él trabajaba instalando estufas de pellets de madera. Mis suegros vivían a unas 3 horas de distancia en el desierto del norte de California. Y pues ellos compraron una estufa. Así que decidimos ir a entregársela y quedarnos el fin de semana. Mi madre vino con nosotros, yo viajé con ella y mi bebé de 5 meses, mientras mi esposo iba en su camioneta con la estufa delante de nosotros. Ojo bien, o sea, ellos iban en dos vehículos diferentes. La madre, con la que relata la historia, y su hijo, que tenía en ese entonces unos cuantos meses, y pues obviamente el esposo de ella iba adelante en su camioneta con la estufa que habían comprado, ¿cierto? Dice, salimos un viernes un par de horas después del trabajo, así que cuando nos acercamos a su pequeño pueblo ya estaba demasiado tarde. Estábamos en una carretera bastante oscura, no había alumbrado público y a unos 40 minutos de distancia. Íbamos conduciendo por la autopista y al costado del camino vi un hombre con un tocado de oso. Lo miré de nuevo y pude ver que estaba sin camisa, con una cabeza de oso y una capa de piel. El hombre tenía sus pantalones puestos, no estaba desnudo. Justo antes de que se abalanzara sobre mí, sentí como si me atravesara. Salí disparada hacia atrás en mi asiento y no paraba de gritar. El oso, el oso. Mi madre me contó después que pensó que estaba teniendo una convulsión y empezó a frenar para ayudarme. Disminuyó la velocidad y pude decirle, tranquila, conduce, vi a alguien ahí. Y le describo lo que pues, me haya sucedido. Mientras intentaba contarle lo sucedido, un oso negro de verdad apareció a toda velocidad por el medio de la autopista, directo hacia la camioneta de mi marido. Mi marido frenó en seco y la camioneta se sacudió por el peso. Antes de detenerse, si ese hombre no me hubiera dado un susto de muerte, mi madre había seguido conduciendo a toda velocidad y se hubiese chocado con el auto de mi esposo. Ese sueño o ese pequeño inconveniente, ese pequeño momento, nos salvó la vida. Bastante interesante, ¿eh? Una aparición de esas que suelen suceder y resulta y pasa que está próximo un evento a pasar. De hecho, yo tengo una historia así muy similar de un sueño. Y es que yo hace un tiempo atrás tenía toda la intención de irme para los Países Bajos a estudiar. En ese entonces estaban ofreciendo en una universidad una carrera que se llama Estudios Internacionales. Iba a ir a estudiar a donde queda La Haya. Eso creo que se llama Den Haag. Y bueno, yo estaba haciendo todo el papeleo, todo, haciendo traducciones, todo el cuento, y pues al fin y al cabo, le resumo, nunca terminé yéndome para los Países Bajos. ¿Qué sucedió? Que con el tiempo, ya yo viviendo con mi mujer, todo, un cierto día, yo soñé que me estaba graduando precisamente en esa universidad, en ese campus. Pero no tenía a mi mujer ni a mi mamá, solamente estaba mi hermana mayor. O sea, mi hermana mayor y yo, pues mi hermana mayor fue quien me acompañó en ese momento a recibir el diploma, nadie más. Y yo me estaba graduando en la universidad allá en Holanda. Sé que era en Holanda, en los Países Bajos, porque definitivamente, pues como yo había visto el campus, había visto la ciudad y todo, eso fue lo que se me mostró a mí en el sueño. Con el tiempo, hablando con mi mamá,
Mi mamá me regaña, me dice que yo porque era tan miserable, en pocas palabras, porque yo no había llamado a mi hermana, a mi cuñado, a felicitarlos por su graduación. Mi cuñado, pues, recientemente se había graduado de contaduría pública. Y mi mamá me estaba regañando porque yo no lo había llamado a felicitarlo por su graduación, por su nuevo título. Entonces, qué interesante es que cuando leí esa historia, me acordé inmediatamente de esa otra historia. O sea, yo me estaba graduando y estaba mi hermana, que es la esposa pues de esa persona que se graduó, recibiendo el título conmigo y no había nadie más. Entonces sí hay como que ciertas conexiones, ¿cierto? Yo obviamente no sabía que mi cuñado pues se había graduado. Con el tiempo ya él después sube las fotos y todo y pues obviamente era oficial, pero pues ya yo tiempo antes de que él se graduara ya yo sabía que eso iba a suceder de alguna manera. Y en sueños se me mostró, se me reveló. Entonces debería dedicarle un capítulo, un podcast a historias paranormales de sueños para ver si se animan ustedes y comparten también sus historias de sueños. Esa historia realmente es escalofriante. Es lo que es escalofriante. Dice, mi abuela era esquizofrénica y a menudo dejaba de tomar su medicación y en esos momentos sufría episodios. Tenía frecuentes alucinaciones y temas religiosos, pero el episodio más aterrador fue uno único. Mi abuelo había salido a hacer la compra y unos 10 minutos después empezó a sonar música en el salón. Bueno, le dijo salón, pero era básicamente la zona de estar, la sala. Así que fui a ver qué pasaba. Vi a mi abuela de pie en medio de el salón, inmóvil y con la mirada fija al frente. Le pregunté, ¿estás bien? Pero no me contestó. Así que me acerqué lentamente, preguntándole una y otra vez, abuela, ¿estás bien? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Pero no tuve respuesta ni reacción alguna. Literal, mi abuela estaba casi que, podemos decir que petrificada, paralizada en ese punto en la sala, mirando hacia el frente. ¿Qué sucede? Paso seguido, me puse delante de ella y se me revolvió el estómago al ver que tenía una enorme sonrisa en la cara y la mirada perdida. Empecé a retroceder lentamente cuando giró hacia mí y me dijo, está aquí, no entres en el cuarto, no entres en el dormitorio, está aquí. Luego se volvió a reír entre dientes y volvió a quedarse parada mirando hacia el frente. Yo era un niño curioso, a pesar de que esa reacción de mi abuela me había revuelto el estómago por un momento, no sentí miedo, porque pues yo ya estaba claro de qué era lo que le pasaba a mi abuela. Y pues ese no era el primer episodio que ella tenía, pero pues era el primero donde yo me había quedado solo con ella. Entonces, a pesar de mi curiosidad, me voy acercando sigilosamente a la habitación de mi abuelo y me empieza a entrar un escalofrío que recorría el cuerpo. Al llegar a la puerta, el corazón me dio un vuelco. Me quedé paralizado por el miedo. La manta estaba levantada como si estuviera alguien sentado debajo. Sentí un frío intenso. El aire era denso y me sentí observado. Finalmente, voy retrocediendo sigilosamente, sin querer apartar la vista del bulto bajo la manta, y al dar unos pasos hacia atrás, choco con algo. Me giro y allí estaba mi abuela, con la misma enorme sonrisa en la cara, riendo en voz baja, dijo, te dije que no entraras. Luego empezó a reírse más fuerte, así que como pude le di un empujón, la aparté y salí corriendo a esperar a mi abuelo. Cuando mi abuelo regresó, su episodio se había convertido en un delirio religioso normal y así comenzó la rutina de llevarla al hospital. Mi abuelo, por supuesto, no me creyó y me dijo que era producto de mi imaginación. Eh, Supongo que de alguna manera tiene sentido
pero yo sé lo que yo vi. Por eso creo firmemente que la esquizofrenia podría no ser solo una enfermedad mental, sino quizás algo que aún no comprendemos. Y así cierra esta historia enviada por esa persona. La verdad es que estuvo muy aterradora. Yo no me quiero imaginar en ese momento la abuela de uno mirándolo eh, con esa mirada, con esa sonrisa tétrica y diciéndole cosas a uno y pasa uno después al cuarto y ve un bulto, algo que está entre las mantas, en realidad aterrador. Cuando tenía unos 8 años viví con mi abuela durante aproximadamente un año. Un día al regresar de la escuela me pidió que subiera a buscar algo a su habitación, por lo cual yo me dispuse a subir, le di lo que me pidió, pero cuando me disponía a bajar vi una figura blanca ondulante parada en la puerta del tercer dormitorio, básicamente en el tercer cuarto. Esa cosa blanca se quedó observándome y mientras yo iba bajando los escalones, a regresar a la sala donde estaba mi abuela, me miró, me vio asustado y me dijo, tú también lo viste, ¿verdad? Yo solamente pude sentir, por la agitación que tenía en el momento, ella lo había visto antes de que yo llegara a la casa y no quería creerlo. Más tarde, mi tía, quien vivió allí brevemente, se despertó con algo que la inmovilizaba. Durante varios segundos, dice que mi abuela en ese entonces llamó a un pastor para que orara por el lugar. Recuerdo muy bien haber visto cruces hechas de aceite sobre las puertas y en lo alto de las escaleras. No volví a ver nada después de eso. Aunque descubrimos que los vecinos habían tenido experiencias similares, resulta que la casa estaba, o bueno, las casas en general en ese sector estaban al parecer construidas sobre un cementerio improvisado. Años después, mi abuela fallece. Tenía pues mi abuela tenía una mejor amiga que la visitaba semanalmente con sus hijas y nosotros acostumbrábamos a esa señora llamarla tía Bárbara. Y pues también a sus hijas las considerábamos básicamente de nuestra familia, eran nuestras primas, ¿cierto? A pesar de no ser de sangre. 6 meses después del fallecimiento de mi abuela, un día estaba en el trabajo haciendo pues fotocopias cuando la oí que me llamaba claramente por un apodo que solo ella usaba. Me quedé paralizada. De niña siempre se me dijo, si alguien fallece y te llama, no contestes. Así que me quedé allí parada, preguntándome si lo había imaginado o si era real lo que me había pasado. 10 minutos después al regresar a la oficina, sonó mi celular. Era mi tía llamándome para decirme que la tía Bárbara acababa de fallecer. Había ido a visitarla al hospital, había estado en silencio un par de días, ya que la tenían sedada, me imagino yo que por el dolor, de pronto por el cáncer tan bárbaro que tenía. Al parecer abrió los ojos y habló con mucha claridad diciendo, es hora de que me vaya. La tía San ha venido a buscarme. Mi abuela se llamaba Sandra y pues esa tía Bárbara la llamaba San. Luego cerró los ojos y falleció. Me gusta pensar que mi abuela me estaba saludando cuando vino a buscar a su mejor amiga. A menudo me pregunto, de haberle respondido, ¿también me habría llevado? Esta historia está pesadita también. Mi compañera de piso encontró una casa para alquiler. Ella hizo la mayor parte del trabajo. Yo lo único que hice fue firmar los papeles, pero no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo. Después de firmar el contrato de alquiler, el propietario nos empezó a hablar de los suicidios en la propiedad. De ahí, pues, era obvio porque el precio era tan bajo de la vivienda. Y pues que la casa se encontraba completamente remodelada. Estaba prácticamente como si fuera nueva. La verdad es que me daba igual. Mientras me mudaba, oía un grupo de personas murmurando en la parte de atrás de la casa. Con un tono murmuré, hola, y los murmullos cesaron. Me sentí un poco incómodo, así que cogí mis cosas y me fui. Me lo tomé a broma, hasta que las cosas empezaron a
ponerse un poquito más turbias, más raras. Todo empezó cuando oía que, que la manilla de la puerta vibraba por las noches. Para ser específicos, la puerta de mi habitación, ¿cierto? También oía que la puerta corredera de cristal se abría y se cerraba al otro lado de la casa. A veces con pasos, a veces no. Siempre me hacía levantarme e ir a ver quién era, pero no había ningún compañero de piso en el momento. En otra ocasión, mi novia y yo oímos que se abría la puerta principal. Fuimos a saludar a nuestro compañero de piso, pero en vez de eso encontramos que la puerta no solamente estaba cerrada, sino que adicional estaba cerrada con llave. También escuchamos un collar isabelino de plástico de gatos deslizándose por el piso. Se deslizó una gran distancia. Dijimos, wow, ¿qué es esto? Y decidimos regresarnos a nuestro cuarto. Unas noches después salgo yo a pescar, ¿cierto? Mi novia se queda en la casa, está durmiendo. Al rato me llama, muy nerviosa, me contó que había oído mi voz llamándola desde la otra habitación y que ella me había respondido. Y pues se negó a salir sola del cuarto. Lo que colmó el vaso fue que mi compañero de piso y su novio, mi compañera de piso y su novio entraron corriendo a mi habitación, preguntando si mi novia estaba llorando. Yo me quedo sorprendido porque mi novia no estaba en la casa en ese momento. Eh, esa, Ese compañero y su novia estaban confundidos. Les preguntó que qué sucede. Me dijeron que habían oído una mujer llorando desconsoladamente en mi habitación y pensaron que era mi novia, que estaba en peligro. Así que vinieron a mi cuarto a ayudar. Después de eso, como ya saben, no viví mucho más tiempo en esa casa. Espero que les guste el relato. Bueno, estas historias, tenía pensado llamarlos relatos paranormales, pero en realidad son historias de casas, por lo que veo. Esta otra incluso dice: heredamos esta casa de mi tía. Ella se fue al extranjero y yo me quedé a vivir allí. Al principio, al mudarnos, no notamos nada extraño, pero empecé a experimentar algo raro, como ruidos aleatorios por la noche y se podía distinguir claramente a alguien caminando. Se oían los pasos, también se oía cuando estaban caminando por el pasillo. Pues al principio pues empecé a ignorarlo porque primero eso es una casa muy vieja y segundo pues las casas viejas por lo general también emiten sonidos. Y además había muchas partes de la casa como el piso que eran de madera. Entonces pues sabrán ustedes que la madera en ocasiones también emite ruidos. Sin embargo, hubo un momento en el que yo me asusté demasiado cuando vi que la manija de la puerta giraba sola y oía que me llamaban. Fue tal el susto que me oriné, pero menos mal que solamente fueron los pantalones, no alcanzó a agarrar como tal la cama del colchón. Estaba muy asustada. Para descartar cualquier explicación lógica, corrí y abrí la puerta esperando que hubiese alguien allí, pero no había nadie al otro lado. Lo que más miedo me dio y fue que sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Eso sucedió unas 4 veces. Con el tiempo, desde aquel primer encuentro, una vez estaba con mi prima, eh, estaba en la sala de estar, abrí la puerta lentamente, de nuevo, no había nadie. Incluso le pregunté a mi prima como que, hey, deja de molestarme. Y ella me responde, ¿qué estás hablando? Y pues ella estaba viendo una película en la sala, pues obviamente quedó sorprendida cuando yo le dije, deja de molestarme, y ella como, men, ¿de qué estás hablando? Pero por suerte de todas esas actividades paranormales se desvanecieron con el tiempo
Mi mamá dice que la casa la habían bendecido, entonces al parecer eso fue lo que hizo que de alguna manera se apaciguaran estos sucesos. Sin embargo, los vecinos nos contaron que cuando mi mamá sale temprano en su auto para irse al trabajo, le preguntan que quién es esa otra mujer con la que sí se suele quedar en la casa o suele salir con ella. La vecina se sintió muy incómoda cuando mi mamá y ella conversaron y le preguntó por la otra mujer con la que la veía a menudo, ya que ni siquiera pues la conocía, ni la había presentado, ni tenía idea de quién era. Mi mamá le preguntó que de qué mujer estaba hablando, ya que pues ella vivía sola y pues constantemente estaba sola en la casa. La vecina se frota las manos, los brazos y se le pone la piel de gallina, se eriza la vecina, porque claramente eso que contaba pues no tenía ningún tipo de lógica, o no por parte de mi mamá. Entonces pues la casita como que sí tenía algo. Esta es una historia corta ya para finalizar los relatos de casas embrujadas el día de hoy. Esa historia dice que cuidaba al hijo de 2 años de mi amiga. ¿Sí? La primera vez, cuando la vio irse, montó un berrinche de unos 20 minutos. No se acercaba a mí el muchachito, subió corriendo las escalas. Ese día nunca había tenido que subir, así que no sabía de quién era cada habitación, no sabía cómo estaba distribuido el orden de la casa. Después de unos 10 minutos de silencio, fui a ver cómo estaba el niño. La primera puerta a la izquierda era el baño. La primera puerta a la derecha era un dormitorio, la puerta estaba cerrada. Y pues pasé a revisarlas todas las habitaciones y al intentar abrir una de ellas, oí un golpe en seco, como si lo hubiesen golpeado. Así que dije, mejor dejemos esto aquí quieto, no vamos a revisar ninguna habitación. Fui a la segunda puerta a la derecha y el bebé estaba dormido en la cama de su mamá. Todo muy bien. La segunda vez que me quedo a cuidar al niño, ya el niño estaba más tranquilo, ya me conocía, ¿cierto? Ya estaba más familiarizado. Estábamos relajados en el sofá viendo la televisión. Me levanté para ir al baño. El niño, pues, naturalmente me siguió hacia el baño. Todo iba bien hasta ese momento. Obviamente, pues yo no le iba a dejar que me viera desnuda mientras yo hacía mis necesidades. Cerré la puerta y él se quedó afuera un momento. Entonces él empezó a gritar, que es un niño de 2 años, y oí claramente la voz de su tía que decía, Jonathan, ¿puedes ver Bob Esponja? Y sentí como sus pasitos, sus piececitos se alejaron. Salí del baño pensando que teníamos visita, pero la puerta principal y la trasera estaban cerradas con llave. Y pues estas son las historias, los relatos del día de hoy de casas paranormales. Quería saber ustedes qué opinaban, qué pensaban al respecto. Pueden comentar sus historias o enviárnoslas a lo que te mira en la oscuridad @gmail.com. Recuerde que también este podcast está en Spotify. Nos encontramos en YouTube como lo que te mira en la oscuridad. Y en Instagram recientemente ya creamos nuestra página de Instagram donde también pueden compartirnos sus historias y nos pueden seguir. Recuerden apoyar ese tipo de contenido. Si les gustó, recuerden suscribirse, darle a like, comentar, dejar sus historias y compartirlo a personas que crean que les pueda gustar. Mi nombre es Julián Quintana y eso es Lo que te mira en la oscuridad, podcast. Muchas gracias.